Con la independencia de los países de América Latina en el siglo XIX comenzaron su historia y a partir de ahí hubo problemas en el ámbito económico con la inflación, eh, la economía maltrecha de todos los países latinoamericanos, provocó al final la subida al poder de figuras dentro del populismo, que eran los que llevaron a cabo una serie de reformas, pero sin toquetear nada, es decir, con el apoyo de los oligarcas de cada país. Ello provocó al final que la industrialización nacional, que no era tan competitiva como la de Occidente, hubo problemas, bajos costes, etcétera, 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 que provocó al final pues, una espiral de crisis en todo el territorio latinoamericano. Industrialización y democracias fallidas. Desde los años 30, los países latinoamericanos aplicaron la política económica basada en la industrialización sustitutiva de las importaciones, favorecer el desarrollo industrial propio. Estas políticas ponían aranceles a los productos importados y subvencionar las industrias nacionales. Redujeron importaciones con la poca competitividad industrial. En los años 50, la industria europea se recuperó de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. América Latina continuó con la protección de sus productos para evitar la entrada de los productos occidentales. Esto dio lugar a efectos negativos en el ámbito económico de todos los países de América Latina. Las empresas vendían sus productos a precios elevados, la inflación aumenta e impidió el desarrollo del consumo interior, ya que la población no tenía mucho poder adquisitivo. Las ayudas que el Estado concedía a las empresas aumentaron el déficit público y evitaron que las propias industrias fuesen competitivas, ya que con las subvenciones de su producción les daba beneficios. Los productos industriales latinoamericanos apenas se exportaban, eran caros y de poca calidad. Sus exportaciones consistían en productos agrarios y materias primas que vendían a bajo coste. En los años 30 hicieron unas industrias para favorecer el propio desarrollo de los países en América Latina. En los años 50 se vio la misma forma de realización, pero Europa ya se recuperó de los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Continuaba además con problemas, la inflación aumentaba, la gente tenía menor poder adquisitivo. Como todo ello era productos caros, lo único que exportaban eran las materias primas y agrarias a bajo coste. Desde los años 60 la inflación y la deuda exterior caracterizaron las economías latinoamericanas. Y una de las consecuencias fue las diferencias entre la población, porque había una población enriquecida y el resto de la población o ciudadanía vivía en la pobreza. Por ello, las oligarquías latifundistas, los sectores industriales protegidos por el Estado, eran el grupo dominante en la gran mayoría de los países. Hubo el papel de los obreros en Argentina y Chile, pero claro, muy poco. Y los campesinos estaban fuera del ámbito político y con una situación económica deteriorada. La grave situación económica y social provocó al final movimientos de carácter revolucionario unido a golpes de Estado y, en consecuencia, regímenes dictatoriales, es decir, dictaduras. Los populismos se caracterizaron mucho en América Latina y fueron movimientos organizados de ámbito político en torno a un líder que era El Salvador, que lo que quería realizar esta nueva figura era pues una serie de reformas para acallar a la población el descontento, los problemas que tenía cualquier ciudadano eh, normal. Pero claro, esta figura iba a obtener el poder sin cambiar las estructuras socioeconómicas, ya que, claro, tenía el apoyo de las élites. Y claro, si veía esta figura o cualquiera de las figuras en el poder, realizaban un golpe de Estado para evitar cualquier amenaza de cualquier parte de la población. Y esto se vio en los ámbitos populistas en Bolivia con Paz Estensoro, en Brasil con Gentulio Vargas o Juan Domingo Perón en Argentina. Los años 60 son caracterizados en América Latina por problemas en el ámbito económico.
hay una división de la población. Los oligarcas, gente que tiene dinero, y el resto de la población que vive en la pobreza. Y al final aparecen sí movimientos obreros en Argentina o Chile, los campesinos están fuera del ámbito político, viven en condiciones pésimas los propios campesinos. Al final, ¿qué pasa? Que hay movimientos de carácter revolucionario en todos los países de América Latina y provocan al final que haya movimientos populistas que suben al poder sin cambiar las estructuras. Y si alguien de la población va en contra del nuevo régimen, se daban golpes de Estado para evitar cualquier cambio y así seguir estas figuras en el poder. La espiral de la crisis. Con el estallido de la crisis del petróleo en 1973, las consecuencias de América Latina fueron muy negativas, pero también a nivel mundial. El alza de precios se elevó el endeudamiento porque se elevó el precio de las importaciones, se intentaron llevar a cabo reformas, pero la oligarquía las frenó. Otro factor destacado, la fuerte inflación que obligaba a elevados tipos de interés, dificultando la inversión. Ya en la década de 1980 se sumó la subida del valor del dólar, cómo se pagaban las importaciones, el crecimiento de la deuda externa, como el empobrecimiento de la población. En el ámbito político, América Latina estaba en problemas, había inestabilidad política, porque los partidos de izquierda ganaban las elecciones. Estados Unidos no lo veía con buenos ojos, debido a su rivalidad con la Unión Soviética. Y los nuevos políticos, tras perder las elecciones, querían frenar el avance de las oligarquías de América Latina como de Estados Unidos. Claro, la población conservadora veía con temor o miedo los movimientos revolucionarios, más después de la Revolución Cubana, el más destacado en América Latina. Y también Estados Unidos temía la propagación del sistema soviético por todo el continente latinoamericano. Y se produjeron golpes de Estado, dictaduras militares con el apoyo estadounidense. En 1970 y 1980 aparecieron dictaduras en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y claro, es que ningún país de América Latina se libró de un régimen dictatorial. La crisis del petróleo afectó a todo el planeta, pero más a América Latina. Las reformas, las oligarquías de los países las frenaban. Subidas de interés, eh, crecimiento de la deuda externa, la población más pobre. Los partidos de izquierda ganaban, Estados Unidos no lo veía bien y Estados Unidos apoyó dictaduras de derechas o sí, de derechas para evitar la influencia soviética, es decir, de la Unión Soviética en América Latina. En muchos casos, los movimientos de la izquierda en contra de las dictaduras y la desigualdad propició la creación de grupos guerrilleros. Muchos de ellos desembocaron en terrorismo con conexiones con el narcotráfico y se produjeron auténticas guerras civiles encubiertas. Bueno, un caso fue en Perú con el Sendero Luminoso, las FARC, que continúan desde 1950 hasta hoy en día. En Nicaragua se produjo también un movimiento revolucionario, el Frente Sandinista, que estuvo en el poder desde 1979 hasta 1990, pero que no solucionó los problemas del país. Y claro, a principios de la década de los 80, los países de América Latina empezaron a ir modificando los regímenes dictatoriales por democracias. Y aún más se consolidaron cuando cayó el bloque soviético y con ello el fin de la Guerra Fría. Finalmente es que la izquierda, bueno, lleva a cabo pues formas de guerrilla contra las dictaduras, etcétera, etcétera, y al final, bueno, pues ello provocó, bueno, que muchas dictaduras cayesen entre los años 60 y 90. Uno de los acontecimientos históricos más destacados de América Latina fue la Revolución Cubana. Fidel Castro y los guerrilleros del M-26 tomaron La Habana el 1 de enero de 1959, tras varios años de lucha de guerrilla, y provocó la caída de Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, o del bloque occidental. Pronto, el nuevo régimen fue considerado un enemigo por Estados Unidos. Por un lado, el gobierno cubano confiscó las propiedades de la oligarquía y las inversiones estadounidenses que dominaban la economía del país.
y Cuba se convirtió en aliado de la Unión Soviética. Las expropiaciones y el establecimiento de la dictadura castrista provocaron la huida de gran parte de las clases pudientes a Estados Unidos. Los exiliados anticastristas, apoyados por Estados Unidos, intentaron invadir la isla para acabar con el régimen castrista, que fue la invasión de Bahía de Cochinos, pero fracasaron. Esto aproximó aún más a Cuba a la Unión Soviética, que intentó instalar misiles nucleares en la isla. Esta acción desató una dura respuesta de Estados Unidos, la crisis de los misiles, y la URSS terminó por retirarlos. Desde entonces, Estados Unidos impuso un duro bloqueo comercial a Cuba para intentar asfixiar al régimen cubano por la economía. Claro, Fidel Castro gana frente a Fulgencio Batista, aliado de Estados Unidos, todas las propiedades de la oligarquía, las inversiones de Estados Unidos las elimina el nuevo gobierno cubano y Cuba es aliado de la Unión Soviética. Intentan realizar eh, una invasión en la Bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos, fracasa. La Unión Soviética pone misiles cercanos en Estados Unidos, bueno, cercanos sí, a Estados Unidos en la isla de Cuba y todo ello provocó pues miedo por parte de Estados Unidos y al final bueno, pues Estados Unidos intentó asfixiar a Cuba de forma económica, aunque claro, su principal aliado a la Unión Soviética le ayudaba pues tanto militar pero menos, pero más en la economía. El régimen cubano se ha caracterizado por su naturaleza autoritaria y por el carisma de su líder, Fidel Castro. Este mantuvo un sistema comunista y apoyó la política exterior soviética, y con ello Cuba recibió ayuda económica de la Unión Soviética y pudo neutralizar el bloqueo durante la Guerra Fría. Al final, al tener el apoyo de Cuba en la política exterior de la Unión Soviética, la URSS o la Unión Soviética le ayudó económicamente. América Latina entre revoluciones y las dictaduras. Cuba se convirtió en el ejemplo a seguir y surgieron guerrillas comunistas en muchos países latinoamericanos. Ante el temor de que el comunismo se extendiera por América, Estados Unidos decidió apoyar a los gobiernos iberoamericanos, aunque fueran dictaduras. Eso se produjo con las dictaduras militares de Pinochet en Chile, cuando se produjo el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, que acabó con la vida y la caída al final de Salvador Allende, es decir, falleció. Y aparte también apoyó a Videla y Galtieri en Argentina. Pero Estados Unidos no fue capaz de evitar el triunfo de la revolución comunista en Nicaragua, donde los sandinistas tomaron el poder. Estados Unidos decidió apoyar militarmente a los grupos opositores, la contra, por lo que derivó en una guerra civil sangrienta en el país. Claro, Cuba fue el ejemplo. Apareció un régimen comunista, y muchos países veían con buenos ojos ese nuevo régimen para no depender tanto de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Que Chile, con la victoria de Salvador Allende, mm, no gustó a Estados Unidos y bueno, pues en 1973 provocó la caída y el fallecimiento del presidente chileno Salvador Allende y estuvo en el poder Pinochet, que era el apoyo de Estados Unidos, o Videla, o Galtieri en Argentina. Claro, donde no pudo evitar el triunfo de la Revolución Comunista fue en Nicaragua, porque los sandinistas tomaron el poder. Claro, pero Estados Unidos continuaba con grupos opositores, la contra, para que no hubiese un régimen comunista tampoco en Nicaragua. Claro, en Nicaragua derivó en una guerra sangrienta. Todos los problemas que tuvo América Latina fueron económicos, en industria y luego ya en política, por el populismo, que subían al poder, luego Estados Unidos y la Unión Soviética estaban involucrados en intentar tener los más aliados en el continente americano, etcétera, etcétera, etcétera. Y ello provocó al final, pues eso, la crisis de los misiles, un temor para Estados Unidos, que al final retiró la Unión Soviética
todas las armas de la isla de Cuba, ganaron en Chile con Salvador Allende la izquierda, no gustó a Estados Unidos, provocó un golpe de Estado que acabó con la vida de Salvador Allende. Videla y Galtieri tuvo el apoyo de Estados Unidos y claro, el único país donde, bueno, no se produjo ese apoyo fue en Nicaragua, pero vamos, finalmente Estados Unidos estuvo involucrado y provocó una guerra civil brutal en el país. Y con ello finalizo, decir o comentar que tengo el grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.